Bueno, mientras les cuento que la idea de estas jornadas cuando surgió un poco tenían que ver con contarles cuál fue nuestra experiencia, no que, o sea, quizás no se van a llevar conocimientos teóricos, la idea no era esa, digamos, en esta parte de la mañana, sino más bien contarles lo que había sido nuestra experiencia, cómo habíamos trabajado para resolverla, porque nos parecía como lo más importante poder capitalizar esta experiencia y otras experiencias de otros compañeros para que puedan aprender también de las cosas que hicimos bien, también de los errores, que les vamos a contar algunas de las cosas que nos equivocamos o que no nos dimos cuenta en ese momento. También la idea, en base a esto, que a nosotros nos tocó aprender en forma absolutamente empírica, como les comentaba la directora, antes yo había entrado un par de meses antes, no tenía un plan de emergencia en la biblioteca. Uno de los objetivos que nos habíamos planteado para ese año era hacer un plan de emergencia. Les cuento que la biblioteca tiene 80 años y nunca pasó nada, y el año que dijimos vamos a hacer un plan de emergencia, a los 2 meses pasó eso. Habíamos empezado a trabajar en la Biblioteca Tesoro, en lo que era el plan de la Biblioteca Tesoro, por una cuestión lógica, porque tiene obviamente prioridad. Por bendición no fue afectada la Biblioteca Tesoro, solo se afectó esta, que es la nave principal. Cuando fue la emergencia, como no teníamos plan, lo que tuvimos que hacer es, tomamos a la directora y algunos de los referencistas más antiguos de la biblioteca, los paramos en el medio de la biblioteca y le dijimos, ¿qué salvamos primero? Tienen que tomar la decisión. Y ahí empezaron, el anaquel 19, el 20, el 21, así fue, porque no teníamos plan. Efectivamente, empezamos por los anaqueles que nos marcaban, así que el primer sector, bueno, hay cosas que las vamos a repetir muchas veces, que son los sectores de secado y todo. La idea ahora es que vean una parte más de la parte técnica. Pero bueno, como para que puedan ir con estas ideas reforzadas, digamos. Justamente el sector de intersecretarías, que fue el primer lugar, el primer espacio que nos habilitaron, fue el que recibió los libros más importantes, que eran los que tenían prioridad en el rescate, digamos, ¿no? También lo que les quiero comentar es que, como esto no es teórico, nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia. Cada emergencia es única por las características que tiene y además porque cada lugar tiene características especiales. Nosotros tuvimos la suerte de que nos pasó en este edificio y que tuvimos habilitación de espacio y que no terminamos secando los libros en la peatonal. Porque si no, la verdad es que uno empieza a tomar lo que puede en un punto. En nuestro caso también... ¿Arrancó? ¿Sigue sin andar? Bueno, hoy la tecnología no nos está acompañando, pero bueno... Bueno, yo mientras les sigo contando sin el PowerPoint. Nuestra emergencia, la particularidad que tuvo es que era agua de caldera, era agua muy muy caliente, pero limpia, lo cual es bueno también. O sea que nosotros los libros los secamos, pero no tuvimos necesidad de lavarlos, que sí hubiera pasado si hubiera sido aguas que estuvieran contaminadas o de lluvia, que suelen estar embarradas y demás. Como era agua muy caliente, una de las cosas que van a poder ver después es que todo lo que se mojó en cuero, el cuero se calcinó, parece como que se hubiera prendido fuego, porque el agua realmente era muy caliente. Cuando también, como comentaba la directora, cuando empezamos a lo que fue la evacuación primero de los libros que estaban húmedos o mojados, la decisión, empezamos a retirarlos. Llegó el que nos va a salvar. Se nos colgó. Esa pasala ya. Bueno, como les comentaba, las características de nuestra inundación es que se trataba de agua limpia, pero muy caliente, porque era agua de caldera.
Otra característica muy importante fue que no se inundó Buenos Aires, nos inundamos nosotros nada más. Entonces eso también hace que la gente tiene su casa, no tiene que rescatar sus cosas, digamos, ¿no? O sea, y por eso también tuvimos gran cantidad de voluntarios, porque, o sea, muchas otras instituciones tampoco habían tenido ningún problema y podían colaborar. Vinieron muchas personas de otras bibliotecas a ayudarnos, que cuando es por un temporal o otras cuestiones, la inundación, obviamente que primero cada uno tiene que trabajar en su espacio o en su casa, o sea, como que había... tenía esa característica, que como nos habíamos inundado por un caño, teníamos como más posibilidad de conseguir voluntarios y ayuda. Bueno, otra cuestión muy importante fue la habilitación de los espacios, que la verdad que sí, fue muy importante. Cuando Intersecretaría se llenó de libros, no hay forma de calcular cuánto espacio va a llenar tantos libros. La habilitación de los espacios se fue dando de manera paulatina a medida que cada vez necesitábamos más espacio. Por suerte apareció la Torre de Reloj, que es un lugar muy grande, entonces nos permitió llevar muchos libros a ese lugar. Y otra cosa muy importante que también comentaba la directora es la habilitación de recursos, porque a la hora de que estábamos todos acá, hicimos una lista entre las que estaba la friselina, el cartón corrugado. Yo no sé cuántos rollos de papel tisú para hacer interfoliado habremos usado, pero son cosas que había que salir a comprar y se le comunicaban a la persona responsable de la gestión, que era la directora, y ella, no sabemos cómo, pero aparecían los rollos, aparecía el papel, aparecía todo. El tercer día de la inundación, a partir del tercer día empezamos, hacía mucho frío, no fue como este junio, hacía mucho frío realmente. Van a ver en las fotos que estamos muy emponchados porque teníamos que tener las ventanas abiertas y los ventiladores prendidos. Bueno, todos nos enfermábamos, eso ya lo comentaba Gardo, pero había una cuestión que era muy importante, que era tratar igual de secar todo en esas condiciones, digamos, ¿no? Y también fue muy importante la gran cantidad de voluntarios. La verdad que hay un momento cuando uno logra disponer de todos los libros en posición de secado, que lo único que necesitas son manos que revisen que esos libros estén se estén secando, que no tengan hongos, que no haya quedado alguno, o sea, como que hay un punto donde se necesita mucha gente para organizar un rescate. Porque nosotros vamos a explicar acá cuál es la técnica de secado que se utiliza, pero la verdad es que la técnica de secado de un libro, una vez que uno la aprende, no tiene mayor complejidad, porque no hay complejidad en secar un libro. El problema es secar 5.000 juntos. O sea, realmente si uno no se organiza y no tiene un sistema, es muy difícil que sea exitoso. Bueno, esto ya les comentamos como dato anecdótico. Después, cuando se haga el break, pueden fijarse que están las marcas del agua todavía, sobre todo en la parte de la aguacería y la parte de arriba. Y la parte de esa parte de la nave que van a ver que faltan libros son los libros que todavía están en el taller, que todavía no son colecciones completas. Por eso se van a dar cuenta que todavía no han vuelto a Susana Keles. Bueno, ya contaron todo, así que no les voy a repetir. Lo único que les voy a agregar es que esto del riesgo de derrumbe que habló Eugenia, una de las lámparas aquellas se llenó de agua, más o menos pesan 1 tonelada cada una, así que ahí fue cuando nos dijeron no se pueden quedar sacando libros y tuvimos que irnos y hubo muchos libros que pasaron la noche acá y que el problema al día siguiente era que se habían hinchado tanto que no los podíamos sacar, ¿no? Tuvimos que desarmar muebles para poder sacarlo. Pero bueno, ya sabíamos que ya no... Y aparte no había luz, entonces también cuando cayó el sol nos tuvimos que ir, ya no podíamos hacer más nada acá. Bueno, ahora voy a hablar un poco, voy a nombrar el tema de los sectores de secado, porque después tanto Carolina como Fermina fueron responsables cada una de uno, con características muy diferentes, entonces es interesante que les cuenten cuáles fueron las problemáticas que ellas se enfrentaron. En hemeroteca, si bien es un subsuelo, teníamos la posibilidad de los trabajadores de la hemeroteca, que nos dieron una mano grandísima, o sea, acá la biblioteca y la hemeroteca están separadas dentro del edificio, y eran como, ahí llevamos colecciones que estaban muy delicadas, porque ellos le daban como una atención muy personalizada y sabían cómo actuar, porque ellos hace muchos años tuvieron una inundación también, entonces era importante trabajar con gente que supiera qué hacer en ese momento. Y lo que es el balcón del Salón Dorado, que es el salón que van a ver cuando salgamos en el break, lo van a ver ahí, que la verdad que también en ese momento nos salvó, pero porque las ventanas, porque tiene unas ventanas muy grandes y
y había muchos libros, pero bueno, obviamente que la legislatura en un punto tenía que seguir con sus cosas, entonces nosotros estábamos secando libros y abajo era la presentación del libro, entonces era "Shh, cállense", y nosotros gritando, bueno. Al tercer día más o menos empezamos a tener días de mucha humedad en Buenos Aires y empezamos a tener problemas que no se secaban los libros. Decidimos alquilar unos deshumidificadores. Esto fue, la verdad, un paso muy importante, pero que pudimos hacer gracias a que solo nos inundamos nosotros. Cuando hay un temporal, si uno quiere alquilar deshumidificadores es imposible porque están totalmente sobrepasados. Los deshumidificadores que conseguimos en ese momento son los industriales, los que se usan para secar alfombras. O sea, no tienen humidistato, los controlábamos manualmente, pero nos aseguraron las condiciones como para que el secado sea continuo, porque si no, la verdad es que había tanta humedad que no había manera de que se sequen los libros. Bueno, como les contaba, respecto de la técnica de secado, lo que nosotros utilizamos, que es lo que se usa normalmente, disculpen, es parar el libro sobre uno de los cantos, de esta manera, y abierto. ¿Fuerza a la encuadernación? Sí. ¿Es lo ideal? No, pero es lo que se podía. Hay una cuestión que es muy importante, que cuando uno lo pone así, el agua por gravedad baja. Entonces, necesariamente hay que rotarlo muchas veces al día, porque si no, te va a quedar la mitad seco y la mitad no. Y el problema de cuando el agua queda en un lugar es que se forman hongos rápidamente. Por otro lado, el último lugar que se seca son los lomos, porque es el lugar que más acumulación de papel hay. Entonces, es el lugar que mejor hay que revisar para estar seguro que está seco. Todos los planes de emergencia hablan de la utilización de guantes y la verdad que es muy necesario, y de barbijos, pero no hay forma de darse cuenta si un libro está seco con guantes, no hay manera. Así que la verdad es que nosotros, como tuvimos agua limpia, nos pudimos dar el lujo de trabajar sin guantes. Seguramente si uno trabaja con agua que es sucia o contaminada, tiene que tomar otro tipo de decisiones, pero en nuestro caso podíamos palparlos a los libros. A otros libros los acostamos, que también es importante cambiar la página de a ratos, porque si no también se secan las 10 primeras y todo lo demás continúa mojado. Darlos vueltas porque las tapas siguen húmedas. La otra técnica que vieron en las fotos es colgarlos en sogas. Y acá viene una de las cuestiones que nos pasó y que les cuento para que no les pase, que nosotros utilizamos, lo primero que encontramos que fue hilo sisal. Y no usamos hilos plásticos. El hilo se humedeció con el libro colgado y en lugar de contacto se formaron hongos. Y nos fuimos dando cuenta en ese momento, porque se mantuvo la humedad toda concentrada ahí. Y aparte como que los revisábamos colgados, solo los tocábamos acá. No nos fijábamos adentro qué estaba pasando. Obviamente que para que sea efectivo el secado tiene que haber una ventilación constante. Por suerte estábamos en invierno, entonces pudimos ir a todas las oficinas que hay en la legislatura a pedir los ventiladores, que nadie estaba usando porque era invierno. Y yo no sé, el otro día hice un cálculo y yo creo que llegamos a tener más o menos 30, 35 ventiladores funcionando al mismo tiempo, en diferentes sectores de secado. Y además mantener todo el tiempo que podíamos las ventanas abiertas, que era el tiempo que estábamos acá. Y en algunos casos, como cuando teníamos muchos voluntarios, usamos secadores de pelo, pero siempre en frío. Y esto es importante. Todo lo que es el secado tiene que ser en frío. O sea, es una tentación muy grande y cuando lo primero que te dice todo el mundo es, te traigo unos caloventores y unas estufas. No, calor no. ¿Por qué? Porque el calor es la energía de activación necesaria para que se produzcan todas las reacciones químicas que deterioran al papel, a las tapas, al cuero. O sea, el calor es la energía que necesita para que se empiece a desarrollar todo eso que no queremos que se desarrolle. Y hongos, obviamente, ¿no? Así que cualquier tipo de secado tiene que ser en frío. Y la última técnica que también utilizamos fue el tema del interfoliado, que lo hicimos con papel tisú, del tipo que se usa, bueno, acá lo usan en los baños para secarse las manos, o puede ser el rollo de cocina. Es importante que no tenga textura. Yo sé que en ese momento uno usa lo que pueda, pero es importante que no tenga textura. En lo que fue interfoliado,
lo primero que fue interfoliado, que fue la primera división que hubo dentro de Intersecretarías, era el papel ilustración. El papel ilustración, que es un papel tipo que está en las revistas o en los libros que tienen fotos, después les van a explicar que tiene como una característica que cuando se seca se pega y no se puede despegar. Entonces tenían prioridad en el interfoliado de esos libros, o sea, una vez que está interfoliado ya no se pega y es más fácil después para secarlo también. Sí, acá hay algunas imágenes de lo que eran los sectores de secado que fuimos viendo. El que tienen abajo, digamos a su derecha, es hemeroteca, que como les contaba había menos libros que estaban en estado más delicado. Ellos hicieron con unos cartones, unos túneles y ponían varios ventiladores como unos túneles de secado intensivo que fueron muy efectivos, pero lo podían hacer porque tenían pocos libros. Bueno, este es el balcón del Salón Dorado, que pueden ver, ahí había muchos libros. El otro día también cargábamos, era muy difícil caminar por acá, imagínense, tenías que ir a ver el último libro y parecíamos que estábamos haciendo contorsionismo, porque íbamos así saltando entre las sogas. Esta es otra foto del balcón. Bueno, acá también la torre, que fue uno de los sectores que más libros recibió en el momento de la emergencia. El problema que tuvimos en la torre fue que pasan los caños de la caldera. Entonces, que son caños muy grandes, ya les va a explicar Fermina, pero por eso empezó a aparecer tanta humedad. Empezó a hacer mucho frío afuera y los caños empezaron a exudar agua. No sabíamos dónde salía el agua y salía de ahí, ¿no? Bueno, en la hemeroteca, que ya les expliqué que ahí están algunos interfoliados. Intersecretarías, acá se puede ver la foto del humidificador que nos habían traído. Esto pásalo. Bueno, un poco destacar algo que es muy importante y que se destaca siempre, digamos, en la teoría, que los roles tienen que ser muy definidos, o sea, qué trabajo va a hacer cada uno y cuál es el objetivo del trabajo que va a hacer cada uno. Porque si todos estamos pensando en todo, es imposible organizarnos. Pero que el que viene, sea un voluntario, sea alguno de nosotros, tenga claro cuál es su tarea, el que tiene que documentar, documenta, el que tiene que estar interfoliando un libro, lo está interfoliando. Es fundamental tener los roles bien marcados en el momento de la emergencia. Nosotros en nuestro caso se convocó a Virginia, que ella es la conservadora acá del Cabildo, acá enfrente, y a partir de ella un grupo de profesionales que ya había participado, como comentaba la directora, y por otro lado teníamos la coordinación interna, que la gestión de recursos y prensa, en lo que estaba la directora, el transporte interno de libros, que estuvo el jefe del área, y la distribución de tareas de secado, que fue lo que me tocó a mí. Bueno, esto se los queríamos mostrar porque era como nuestro mapa de todo lo que a partir del primer día estaba pegado en todas las áreas de secado para que todos supieran quién en cada sector. Acá abajo de cada sector había un nombre que era el responsable del sector, entonces cada persona sabía con quién tenía que comunicarse en caso de una pregunta. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico inmediato. Esto es, dentro de la biblioteca dividíamos a los libros entre secos y mojados. Los mojados iban a los sectores de secado, los secos iban a los sectores que habíamos asignado para los secos. Lo que fue los mojados, tuvieron 4 áreas de secado, que la verdad es que fueron como pudieron, y una vez que estaban totalmente evacuados los libros de la biblioteca, sí empezó a haber un movimiento entre sectores. Esto quiere decir, yo iba a un sector y me decían, Ana, estos libros ya no me entran. Entonces me iba a fijar si algún otro sector tenía espacio para recibir más libros. Entonces ahí era donde se hacía toda la coordinación entre los sectores para poder ir secando. O quizás alguien me decía, mira, estos libros no están muy mojados, no le podemos prestar atención especializada. Y yo sabía que había otro sector que estaban con menos trabajo, entonces podíamos cargarlo con otros libros, ¿no? Por eso es importante que haya una persona que se comunique con todos los sectores para atender las necesidades de todos. Todos los planes de emergencia dicen que al momento de retirar los libros, cuando están mojados, hay que documentar cuáles son los libros que uno está sacando. La verdad es que yo no sé cómo se hace eso porque a nosotros no nos salió eso. En el único momento
sí documentamos todos los libros que fueron afectados, pero cuando ya estaban secos. Una vez que los libros en cada sector estaban secados, personal de la biblioteca, que esto también fue muy importante porque ellos sabían cuál era el número de inventario, la asignatura topográfica, o sea, la gente que venía voluntaria a veces no sabía esas cosas, documentaban cuáles eran los libros, incluso diciendo de qué sector habían sido. Nosotros hoy toda esa información la tenemos, y cuál era el daño con el que se iban de ese sector. Y a partir de eso supimos después cuántos libros teníamos que restaurar, cuáles eran y demás. Ahí fue el momento que se hizo un registro físico, el registro documental. Hubo una persona que vino y me dijo, ¿en qué puedo ayudar? Y le dije, sacá fotos de todo, porque es muy importante también el registro documental. Y uno en ese momento no se da cuenta, no toma conciencia que hay que sacar fotos de todo, está con la cabeza en otra cosa, digo. Y después ahí fueron todos al Salón San Martín, los libros que ya estaban secados, y ahí fue donde recibieron algunos un tratamiento y otros ya se empezaron a dividir con otros criterios. Bueno, la gestión de recursos ya habló Eugenia, así que pásalo. Y el transporte interno, que fue, sí tenía que tener muy en cuenta la persona que hacía el transporte, a dónde iba, con qué llevaba, o sea, sí había un acto de responsabilidad muy grande en eso. Y además este es un lugar que siguió día a día trabajando, así que tuvimos que medio tomar a la fuerza un ascensor para que nadie lo use, para que pudiéramos llevar y traer los libros, los carritos y demás. Bueno, llegamos a tener más de 80 voluntarios, de lo más variado. O sea, tuvimos gente que por suerte vino, bueno, las chicas ambas vinieron como voluntarias, vinieron todos los alumnos de la ENAM, los chicos del Otto Krause les propusieron a sus profesores, en lugar de ir a clase, venir a ayudar. Vinieron alumnos de varias universidades, estudiantes de conservación, también vinieron personas que trabajaban en otras bibliotecas y archivos. Pero también vino gente que vino a ayudar, gente en la casa, muchas personas que trabajaban en las oficinas, acá en los despachos. Entonces capaz estaban un grupo interfoliando un libro y eran de bloques diferentes y estaban discutiendo si había que sacar el monumento de Roca, era muy gracioso. Pero, o sea, como que en realidad era gente que no tenía conocimiento. La diputada González Gas, que venía cada vez que podía interfoliar libros también. O sea, como que se daba una cuestión muy heterogénea. Y eso la verdad es que era muy difícil porque nos costaba, lo ideal hubiera sido tener un grupo de voluntarios ya preparados a quien llamar. Lo ideal hubiera sido también que cada voluntario, cuando volviera a trabajar, volviera a la misma tarea, porque ya sabía cómo hacerla, pero a veces la necesidad hacía que uno lo tuviera que poner en otro espacio, entonces había que volver a explicarle, ni hablar de saber diferenciar un hongo, eso no lo podía hacer porque no lo sabe. Eso ya está. Bueno, nosotros dimos fin a la emergencia el día 26 de junio, 15 días después de que nos inundamos. O sea que ese último libro que entró, que fue un libro muy gordo, así que no se secaba más, estuvo 15 días mojado, ¿no? Y la verdad es que yo creo que eso nos habla de la nobleza del material. 15 días estuvo secándose y sobrevivió y llegó a estar secado también, el grupo de secados. Bueno, de los datos cuantitativos un poco ya estuvo hablando la directora. Tuvimos que evacuar toda la biblioteca. Fue una tarea titánica. Literalmente nos pusimos la biblioteca al hombro porque hubo que bajar todos los libros. Yo no sé cuántos años hacía que no pasaba eso. No. Claro, en el 55 había sido Claro, en el 55 vaciaron la biblioteca, había sido la última vez que había pasado eso. Nosotros hablamos de libros afectados por su ubicación y los diferenciamos de los que fueron directamente afectados por el agua, por las características de la forma en que cayó agua. Quizás en el mismo anaquel había libros que se habían mojado y libros que no, pero nosotros tratamos a todos ese anaquel como si hubieran estado mojados, porque estaban afectados directamente. Bueno, y el total de libros para intervenir que quedaron, que fueron 1.650. Esto pasalo. Lo que fue los criterios de valoración, lo que fue dentro del Salón San Martín, dentro de la clasificación que hicimos, ya los libros estaban secados, teníamos pilas de libros secados, al mismo tiempo que se estaban secando otros. Esto se dio en simultáneo. Empezó a haber otra calificación. Los libros OK eran los libros que no habían sufrido, o sea, los habíamos secado tan rápido
que ni se habían deformado, no, o sea, no habían sufrido nada, digamos. Los libros deformados estaban bien, pero tenían un problema que habían quedado muy deformados. Y por último, los que fueron a intervenir. Y esto también pasa. En este caso estamos haciendo ahí la selección de libros, así se recibían los libros. Acá ya estaban los libros que estaban ok, o sea, hubo libros que a la semana ya hubieran podido volver al anaquel. Esto fue los prensados, estas son las prensas que comentaba Edgardo, que las construyeron compañeros de la legislatura también, que nos ofrecieron hacer estas prensas, que son muy altas. De hecho, ahora las prestamos a la Biblioteca Cornelio Saavedra para que ellos también puedan aplanar sus libros inundados. Y todos los que fueron prensados también se registró que recibieron ese tratamiento de prensado. Eso ya pasaba. Bueno, acá empezó la otra tarea, que fue devolver los libros a sus anaqueles en orden, otra vez, para que pudieran ser consultados nuevamente. Como verán, ya la onda que había era otra, ¿no? A la primera foto. Así que pásale. Y finalmente, el 12 de julio, un mes y un día después, estábamos reinaugurando la biblioteca. La biblioteca, al mismo tiempo que nosotros nos ocupábamos de los libros, fue restaurada, se volvió a hacer la mampostería, se hizo todo el lustre de nuevo a lo que es la madera. Esto es un monumento histórico, ¿no? Y entonces no puede recibir ningún tipo de tratamiento la madera. También fue tarea de la directora perseguir a los que hacían la restauración para que no colocaran nada a la madera, ¿no? Porque ella es responsable también de, o sea, nosotros de los libros, pero también responsable del edificio. Pasalo eso. Y ahora les voy a decir lo que nos parece lo importante para nosotros, es asesorarse adecuadamente. Yo sé que para muchas bibliotecas es muy difícil tener un conservador dentro de su estructura, pero sí todos podemos tener un conservador amigo a quien se le pueda consultar, quien pueda en forma externa ayudarnos, saber, o sea, poder llamarlo en caso de una emergencia. Es importante saber a quién llamar. Y lo principal es que cuando fue ahora la última inundación acá en la ciudad de Buenos Aires, que después se inundó La Plata también, como que está un poco instalado esto de, lo veíamos en los medios, ¿no? De que el libro se moja y no sirve más, hay que tirarlo. Bueno, no, saquemos esa idea. El libro se puede salvar, hay que trabajar, pero se puede hacer. Entonces es importante que tengamos un conservador amigo a quien consultar y llamar en caso de una emergencia. No perder la calma. Yo sé que es re difícil esto, es muy difícil, pero la verdad es que hay que trabajar organizadamente, porque si no es imposible poder secar todos los libros. O sea, trabajar tranquilos es muy importante. El trabajar en equipo y con normas claras también es fundamental. O sea, éramos muchos, había que organizarse, teníamos que respetarnos. Todos creo que aprendimos a trabajar en equipo necesariamente. Y pasa lo último. Y nunca perder la buena onda. Esto también es fundamental, la verdad. Eran jornadas muy largas, estábamos todos muy cansados, nos dolía el cuerpo de lugares que uno no sabe que le pueden doler. Y la verdad es que uno tiene que seguir tratando de mantener la buena onda. Cuando todo terminó, un compañero que trabajó con nosotros me dijo, para mí lo más importante fue que los que coordinaban, los que dirigían, siempre nos pidieron todo bien, siempre ustedes estaban seguros que los iban a salvar todo. La verdad es que yo no estaba segura que íbamos a salvar todo. Y debo haber tenido momentos donde me iba al baño a llorar, pero igual es como, bueno, uno sigue ahí poniendo el pecho y tratando de decirle a todos, sí, se puede hacer, y efectivamente se pudo. O sea que eso se transmitió. Y ya terminé yo. Bueno, ahora le van a hablar... ¿Quién habla primero? Yo. Fermina, que ya estuvo a cargo del sector de La Torre, que tuvo características diferentes a intersecretarías que estuvo a cargo, entonces le va a compartir un poco del trabajo que hicieron ellos específicamente en La Torre.